No todos los vestidos de novia reales son inolvidables. Algunos fueron criticados, otros imitados y unos pocos convertidos en leyenda. Hoy te llevaré por una pasarela de encajes, perlas y secretos reales, desde el menos recordado hasta el que cambió la historia de la moda para siempre. Y después de ver todo el video, quiero que me digas cuál de estos vestidos te pondrías tú. ¿Estás de acuerdo con este ranking? Déjalo en los comentarios. Puesto 10. Princesa Eugenia de York. Abrimos este conteo con una novia que, sin querer ser el centro del mundo, dejó un mensaje muy personal. El 12 de octubre del 2018, la princesa Eugenia de York se casó en la capilla de San Jorge en Windsor. Y aunque su boda fue más discreta que otras de la familia real, su vestido no pasó desapercibido para quienes amamos las historias con fondo. Diseñado por Peter Pilot y Christopher Dabos, el vestido tenía una silueta clásica, escote en V, tanto al frente como en la espalda, manga larga y una caída fluida. Pero lo verdaderamente especial era eso, la espalda descubierta. Eugenia pidió ese diseño a propósito, para mostrar con orgullo la cicatriz que le quedó tras una cirugía de escoliosis que le hicieron a los 12 años. Fue un gesto sencillo pero valiente, y no se quedó ahí. El vestido también tenía un toque muy simbólico. Estaba inspirado en un modelo vintage de su abuela. Sí, la reina Isabel II, adaptado para ella con pequeños toques modernos. Y como buena royal, Eugenia también llevó una joya digna de cuento, la tiara Greville Emerald Cocochnil. Una pieza poco común en la familia, montada en platino y decorada con esmeraldas, no había sido usada en público desde 1942. El verde intenso de la piedra combinado con su peinado sencillo le dio ese aire clásico con un giro inesperado. ¿Y tu reina? ¿Te gusta más un vestido que impacta o uno que emociona? Cuéntamelo en los comentarios y prepárate porque el siguiente vestido trae más historia real que moda. Puesto número 9. Sarah Ferguson. Si el vestido de Eugenia hablaba desde la sencillez, el de Sarah Ferguson gritaba «Esto soy yo». Era 1986 y la futura duquesa de York llegaba a la abadía de Westminster para casarse con el príncipe Andrés, una boda de alto perfil, sí, pero también una oportunidad para mostrar su personalidad sin filtros. El vestido diseñado por Limca Siraj fue una declaración de amor y de identidad, bordado con anclas y olas, en honor a la carrera naval de Andrés. Incluía las iniciales A y S, entrelazados en hilos de perlas, un diario personal escrito en seda. La silueta seguía el estilo ochentero, volumen, brillo, mangas, con mucho dramatismo y una cola casi de 6 metros. Era romántico, sí, pero también atrevido, con un costo aproximadamente de 38.900 euros. Claro que con la inflación ahora sería unos 140.000 euros. Este vestido reflejaba la esencia de Sarah, sin miedo al exceso, diferente a las demás y con una energía imposible de ignorar. Fue un diseño que marcó tendencia, probablemente no sea el de tu estilo, pero estamos hablando de los años 80. Fue un vestido con alma que reflejaba a una novia auténtica. ¿Y ustedes qué opinan? Las leo abajo, porque el siguiente puesto nos lleva directo a España. Puesto número 8. Reina Letizia de España. Ahora hablaremos de sobriedad, elegancia y sello español. En el 2004, Letizia Ortiz, periodista de informativos, se convirtió en la futura reina de España. Al casarse con el entonces príncipe Felipe, y su vestido, como ella, fue clásico, contenido y con mensaje. El diseño fue obra del gran Manuel Pertegaz. Fue su último gran encargo a los 86 años. El vestido estaba confeccionado en micado de seda color marfil, con una silueta de corte princesa y un cuello corola elevado, que enmarcaba el rostro como una flor abierta.
Pero lo más especial estaba en los detalles casi invisibles, bordados en hilo de oro y plata a lo largo de la cola de más de 4 metros, con símbolos como la flor de lis, espigas de trigo y madroños y tréboles, cada uno con un significado vinculado a la Casa Real Española y a la historia del país. Aunque no se reveló el precio oficial, se estima que costó entre 40.000 y 60.000 euros, una cifra relativamente moderada para una boda real, aunque hay versiones de cifras mayores. Fue un vestido pensado para una reina, sobrio, simbólico, respetuoso. No fue de portada en Vogue, pero sí fue una historia viva de la moda española. Puesto número 7. Carlotta Casiraghi. A veces un vestido no necesita brillar para ser profundamente bello. En el 2019, Carlotta Casiraghi, nieta de Grace Kelly e hija de la princesa Carolina, se casó con el productor Dimitri Razan y en lugar de dar un espectáculo nos regaló un momento íntimo y delicado. Su vestido para la ceremonia religiosa fue diseñado por Giambattista Valli y se alejaba por completo del típico estilo real. Era corto de encaje blanco con volantes suaves y un aire boho vintage que parecía sacado de una foto antigua, pero con alma moderna. Aunque no se reveló oficialmente el costo, medios especializados estiman que este diseño de alta costura ronda entre los 50.000 a 70.000 euros, considerando que fue hecho a medida y pertenece a la línea exclusiva de Valli. Y ojo, este no fue el único look del día. En la ceremonia civil, Carlotta usó un vestido mini de brocado de Saint Laurent y para la noche cerró con un diseño de Chanel. Pero fue este de Valli el que habló de tradición y de conexión familiar. ¿Saben por qué? Porque era también un homenaje silencioso a su madre, Carolina de Mónaco, quien lució algo muy parecido en su boda civil en 1978. Un detalle que no todos notaron. Y su vestido fue eso, sencillo, sin reglas, pero muy suyo. ¿Qué les parece, reinas? Las leo. Y prepárense, porque el puesto 6 es toda una historia de amor y escándalo. Puesto número 6. Wallis Simpson. Antes de que existiera Meghan, antes incluso de Grace Kelly, había una mujer que rompió todos los moldes. Su nombre, Wallis Simpson. Su historia, el amor que hizo temblar a la corona británica. En 1937, Wallis se casó con el ex rey Eduardo VIII, quien renunció al trono de Inglaterra por ella. Una boda íntima, sin pompa real, pero con un vestido que hizo historia por lo que representaba y por cómo fue. Su vestido fue diseñado por Mindbotcher, una casa de moda estadounidense con base en París. Era de un azul pálido único que luego fue bautizado como Azul Wallis, de líneas sencillas, mangas largas, cuello alto y falda entallada. El vestido era moderno, femenino y adelantado a su tiempo. Como complemento lució un sombrero estilo halo, con velo corto, nada de tiaras, nada de cola. Fue la antítesis de lo real y justamente por eso tan impactante. Aunque el precio exacto del vestido se desconoce, hoy está conservado en el Museo Metropolitano de Nueva York y es considerado una de las piezas más influyentes de la historia nupcial. Pero claro, el vestido, por hermoso que fuera, quedó eclipsado por el escándalo. Wallis fue vista como la mujer que le robó el trono a Inglaterra, y su estilo, aunque impecable, quedó en un segundo plano frente al peso de su historia. ¿Qué opinan ustedes, reinas? ¿Quieren saber más sobre esta historia? Haz clic arriba, Top 10, los royals que abandonaron el trono por amor. Puesto número 5. Reina Isabel II. Hay vestidos que trascienden bodas, vestidos que escriben historias. En 1947, una princesa de 21 años caminó hacia el altar con un secreto. Llevaba en sus hombros la esperanza de toda una nación. Isabel no era reina aún, pero su vestido ya hablaba de reinado. Diseñado por Norman Hartnell en plena posguerra, la seda era un lujo prohibido. Isabel usó cupones de racionamiento como cualquier ciudadana. El pueblo conmovido le regaló los suyos.
En la tela se bordaron flores de todo el Imperio Británico, 10.000 perlas, representando la paz y la unidad tras años de conflicto. Pero el drama no terminó ahí. La tiara Fringe, prestada por su madre, se rompió 2 horas antes de la ceremonia. Los joyeros reales trabajaron contra el reloj y lo lograron. Un vestido sin escándalos, sí, pero con el peso de un reinado que duraría 70 años. ¿Y saben qué? Esas flores bordadas no eran solo decoración, eran un mensaje. La primavera siempre vuelve, incluso después del invierno más largo. Puesto número 4. Meghan Markle. Si hay un vestido que dividió al mundo, ese fue el de Meghan Markle. El 19 de mayo del 2018, Meghan se casó con el príncipe Harry en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Y desde el primer segundo en que apareció, todo fue tema de conversación. El vestido fue diseñado por Clark White para Givenchy. Un diseño de líneas puras, sin bordados, sin pedrerías, sin adornos. Confeccionado en seda cadi blanca. Tenía un escote barco, mangas largas y una falda de silueta en A. La cola era sobria, nada exagerado. Todo en este vestido decía menos es más. Y si el vestido fue minimalista, el velo fue todo lo contrario. Tenía más de 5 metros de largo y estaba bordado a mano con las flores nacionales de los 53 países de la Commonwealth, un homenaje al rol de Meghan en la monarquía. El look se completó con la tiara Queen Mary Bandeau, prestada por la reina Isabel II, con un broche central de diamantes, elegante y moderno. El precio estimado del vestido, sin contar el velo ni accesorios, fue de unos 122.000 euros. ¿Mucho para un diseño tan simple? Eso es parte del debate. Para algunas fue el vestido perfecto. Para otras le faltó algo, demasiado plano, poco princesa. Un vestido que no gritó, pero que dijo muchísimo. ¿Qué opinan ustedes de este vestido? Cuéntenme abajo, porque el puesto 3 nos lleva directo al vestido que inspiró a muchas. Puesto número 3. Kate Middleton. Si alguna vez soñaron con un vestido de princesa, probablemente fue con este. El 29 de abril de 2011, millones de personas en todo el mundo veían cómo Kate Middleton llegaba a la abadía de Westminster para casarse con el príncipe William. Y en cuanto apareció, todas supimos que su vestido iba a marcar una época. El diseño fue obra de Sarah Burton, directora creativa de Alexander McQueen, y fue la combinación perfecta entre tradición y modernidad. El cuerpo del vestido estaba hecho en encaje floral, trabajado a mano por la Escuela Real de Costura, con flores que representaban a las naciones del Reino Unido, la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, el narciso de Gales y el trébol de Irlanda. La silueta de corte princesa tenía un corpiño entallado, una falda amplia de satén de seda y una cola de 2.7 metros. El escote corazón cubierto por el encaje y las mangas largas recordaban sin disimulo al vestido de Grace Kelly, un homenaje que emocionó a muchos. Kate completó su look con la tiara Halo de Cartier, un préstamo de la reina Isabel II y un velo de tul de seda que caía con naturalidad. El precio estimado del vestido fue de unos 278.000 euros y se convirtió en el referente absoluto de la moda nupcial durante años. Todas las novias querían un vestido como el de Kate. ¿Y tú? ¿Este vestido es tu favorito o prefieres algo más arriesgado? Te leo porque lo que viene en el puesto 2 fue todo menos discreto. Puesto número 2. Lady Diana. Si hubo un vestido que paralizó al mundo, fue este. El 29 de julio de 1981, Lady Diana Spencer se convirtió en princesa frente a más de 750 millones de personas y lo hizo con una entrada digna de cuento, bajando de su carruaje envuelta en una nube de tafetán, encaje y emoción. El vestido creado por David y Elizabeth Emanuel
Tenía mangas globo, volantes, encaje antiguo, más de 10.000 perlas bordadas a mano y una cola de 7,62 metros, la más larga jamás usada en una boda real. En los años 80, este estilo era la fantasía absoluta, tanto así que el vestido de Diana fue uno de los más imitados de su época. Novias de todo el mundo soñaban con mangas voluminosas, cinturas marcadas y velos infinitos. Pero claro, hoy ese mismo diseño podría parecer un poco too much. Y es que los tiempos cambian y también lo hacen las ideas de elegancia. Diana complementó su look con la tiara Spencer de su familia y un velo de tul de más de 100 metros. No necesitó joyas prestadas de la corona, ya brillaba por sí sola. El vestido costó unas 9.000 libras en 1981, más de 150.000 euros actuales, y marcó el inicio de una era dorada para la moda nupcial real. Fue un vestido pensado para asombrar y lo logró. ¿Perfecto? No lo sabemos, pero sí fue inolvidable. ¿Tú qué opinas? ¿Este vestido sigue siendo el más icónico o el tiempo lo ha dejado atrás? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora es pura perfección. Puesto número 1. Grace Kelly. Hay vestidos que marcan una boda, pero solo uno cambió para siempre la forma en que el mundo imaginaba una princesa. En 1956, la actriz de Hollywood Grace Kelly se casó con el príncipe Rainerio III de Mónaco. La boda fue real, sí, pero también fue puro cine. Y su vestido, obra maestra de la diseñadora Helen Rose, se convirtió en el estándar dorado de la moda nupcial. El diseño estaba dividido en 3 partes: corpiño de encaje antiguo, falda de tafetán de seda y un velo de tul de más de 90 metros. Todo elaborado por más de 30 costureras durante 6 semanas. Se usaron perlas bordadas a mano, hilo de plata y una estructura interna que moldeaba el cuerpo con elegancia absoluta. Grace no quiso mostrar ni hombros ni escote, y sin embargo irradiaba sensualidad, clase y fuerza. El vestido fue un regalo de MGM Studios, y aunque nunca se reveló su valor real, expertos estiman que hoy superaría los 500.000 euros, fácilmente por su valor histórico y artesanal. Su estilo marcó generaciones, inspiró directamente al vestido de Kate Middleton e incluso el de Nicole Kidman, Miranda Kerr y miles de novias alrededor del mundo. No tuvo escándalos, no necesitó una cola exagerada, no gritó moda, la definió. Grace Kelly no solo llevó el vestido más bello, se convirtió en el vestido más icónico, en un mito, en una leyenda. ¿Y tu reina, hay algún vestido que supere al de Grace o este sigue siendo el número 1 en tu corazón? Te leo con emoción en los comentarios. Y si te gusta este mundo del glamour, elegancia y realeza, no olvides suscribirte a Gisella's Style. Aquí celebramos la moda realmente como se merece, con estilo, con historia y con ustedes. Prepárate para el próximo video que te va a dejar con la boca abierta.